Hola, yo soy Carla Dorante, soy alumna de la Universidad Autónoma de Campeche en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas. Actualmente en la licenciatura como químico farmacéutico biólogo, esta es la unidad de inmunología aplicada. Voy a estar hablando acerca de lo que es el trastorno o la enfermedad celíaca o el gluten. Pues la enfermedad celíaca está asociada con la inmunoglobulina E y con la inmunoglobulina A, pero principalmente es con la inmunoglobulina A, pues se clasifica como una enfermedad de hipersensibilidad tipo 4, también conocida como hipersensibilidad retardada o de tipo celular. Eh, el gluten es una proteína que se encuentra en el trigo y en algunos otros cereales como la cebada y el centeno y es responsable de la elasticidad de la masa de la harina. Bueno, pues va a conferir la textura masticable a muchos productos de panadería. Se compone de dos proteínas muy pequeñas que son la gliadina y la glutenina. Cabe destacar que también algunas veces se puede encontrar lo que es el gluten en la avena. Por definición, la enfermedad celíaca es un trastorno digestivo y autoinmunitario crónico que va a dañar el intestino delgado. Esta enfermedad se desencadena al ingerir alimentos que contengan gluten. La enfermedad puede causar problemas digestivos duraderos y hacer que el cuerpo no obtenga todos los nutrientes que se necesitan. En cuanto a los síntomas, puede haber un cuadro de diarrea crónica. También pueden haber heces muy abundantes, pastosas, grasientas y muy malolientes. Puede haber pérdida de peso importante. En cuanto a los niños, se observa que no ganan peso y que su crecimiento se retrasa. También puede haber una distensión abdominal. Ahora, en el caso de los adultos, este cuadro clásico puede estar ausente y en muchos casos no hay síntomas digestivos. Algunos pacientes, en lugar de síntomas intestinales, pues presentan dermatitis hipertriforme, que es una enfermedad cutánea causada por la intolerancia al gluten. Ahora, los niños presentan más síntomas. Si bien los pacientes pediátricos, como habíamos mencionado, tienen una pubertad retrasada, baja estatura, anemia por deficiencia de hierro, resistente al hierro oral, vómitos, diarrea, pérdida de peso, distensión abdominal, dolor, en casos raros estreñimientos, fatiga, osteopenia y artritis. En cuanto a la cara, habíamos mencionado que pueden desarrollar lo que es la dermatitis hipertriforme. En la boca y los dientes pueden haber aftas orales, hiploplasia del esmalte dental, problemas neurológicos, dolores de cabeza, convulsiones con calcificación occipital. También pueden haber cambios de comportamiento, irritabilidad, trastornos psiquiátricos, enfermedad del hígado y del tracto biliar. Puede haber enfermedad hepática autoinmune y elevación de AST y ALT. Se suele detectar a edades tempranas, si bien al introducir lo que son los cereales que contienen el gluten en la alimentación de los niños a partir de los 6 a los 12 meses de vida. Sin embargo, desde la última década del siglo XX, pues se han ido detectando pacientes con escasos síntomas. Eh, También puede haber pues ausencia de estos en edades más tardías de la vida, incluso en la séptima década. Es por eso que un error de pensar que esta enfermedad es exclusiva de la edad pediátrica. Epidemiología, pues puede presentarse en cualquier época de la vida, es 5 veces más frecuente en niños que en adultos, con una relación mujer-varón de 2 a 1. Su distribución es universal con una prevalencia del 1%. Es menor en chinos y en japoneses y mucho mayor, hasta un 5% en lo que es África subsahariana, estando todavía en la actualidad pues claramente subestimada y por tanto es insuficiente diagnosticada. Pues se conoce desde antigüedad que existe una predisposición hereditaria a la enfermedad celíaca, que
con penetración incompleta, puesto que los familiares de primer grado tienen 20 veces más riesgo de desarrollar la enfermedad en comparación a la población en general. Si bien la población de hoy en día se calcula que la heredabilidad de la enfermedad celíaca pues proporciona el riesgo de padecer una enfermedad que es atribuible a factores genéticos frente a los ambientes está cerca del 87%. El mecanismo de la enfermedad celíaca pues es un trastorno inflamatorio del intestino delgado. Es inducido por la ingestión de gluten de trigo y otras prolaminas en individuos genéticamente susceptibles. Se va a manifestar por lo que es la linfocitosis intraepitelial y de la lámina propia, pérdida de vellosidades, remodelación tisular y presencia de anticuerpos antitransglutaminasa. Si bien en cuanto a la pérdida de las vellosidades de lo que es el intestino, lo que va a hacer es que va a haber una pérdida de absorción y no va a permitir que podamos digerir lo que es el gluten. La enfermedad celíaca pues está fuertemente asociada con genes HLA, locus celia C1, cromosomas 6, P21. La mayoría de estos pacientes celíacos pues muestra una variante de la molécula HLA-DQ2 codificada por los alelos de QA101 y de QB102. Y bueno, el resto son DQ8, DQA103, DQB10302 o son portadores de algún alelo aislado del DQ21.4.15. Estos genes pues muestran un efecto de dosis mediado por una presentación de péptidos que es eficaz en los homocigotos HLA-DQ2, aunque el 25% de esta población pues es portadora de DQ2 y solo el 1% desarrolla la enfermedad celíaca, 1,14. Estudios de genoma completo han identificado otras regiones que incluyen genes de susceptibilidad, muchos de estos relacionados con lo que es la función inmunitaria y que podrían compartirse también con otras enfermedades crónicas de base inmunológica como lo es la diabetes mellitus. Bueno, pues aquí podemos observar el siguiente mecanismo en donde primero ocurre la ingestión de lo que es la gliadina y va a atravesar lo que es la barrera del epitelio intestinal, la permeabilidad intestinal aumentada, también conocida como lo que es el intestino permeable, pues puede contribuir a este proceso. Y ahora se va a procesar por lo que es la transglutaminasa tisular en el interior del epitelio intestinal. La gliadina pues va a ser modificada por la enzima transglutaminasa tisular, convirtiéndola en lo que es gliadina diaminada. A continuación, lo que va a pasar es que se va a dar lo que es la presentación de antígeno, pues las células presentadoras de antígeno, especialmente las células dendríticas, pues van a presentar la gliadina diaminada a lo que son los linfocitos T y la presentación se realiza a través del complejo mayor de histocompatibilidad MHC de clase 2. Bueno, pues seguido de esto va a pasar lo que es la activación de los linfocitos T. Los linfocitos T, pues estamos hablando de los TCD4, son células T helper, van a reconocer la gliadina diaminada presentada por las células presentadoras de antígeno. Este reconocimiento pues va a desencadenar la activación de los linfocitos T. Estamos hablando de los TCD4 y bueno, va a dar también lo que es la secreción de citocinas, donde los linfocitos T activados pues van a liberar citocinas como el interferón gamma y la interleucina L2, que pues van a inducir a una respuesta inflamatoria en la mucosa intestinal. Se va a dar lo que es un daño al epitelio intestinal,
La respuesta inflamatoria daña el epitelio intestinal y va a llevar a la atrofia de las vellosidades intestinales. Esto va a reducir lo que es la capacidad de absorción de nutrientes como también el hierro y el calcio y va a causar pues diarrea crónica y otros síntomas gastrointestinales. Se va a dar también que los linfocitos T van a activar ahora los linfocitos B y pues además de la respuesta pues que producen, van a producir anticuerpos específicos como lo es la inmunoglobulina A o la IgA y la inmunoglobulina G contra componentes del gluten y la transglutaminasa. Solo unos pocos individuos portadores del Human Lymphocyte Antigen HLA de riesgo desarrollan la enfermedad. Es posible que otros factores, no solo genéticos, sino también ambientales, por ejemplo, la composición de la flora intestinal, pues influyan en la capacidad individual de inducción y el control de la respuesta innata y en la susceptibilidad del individuo. El diagnóstico para laboratorio generalmente son las biopsias de intestino delgado para cuando son los adultos. eh, ya para, en general, se da lo que es la IgA total, anti-TTG, transglutaminasa tisular, IgA y IgG, guanina, anticuerpos IgA e IgG. Otras pruebas que se determinan que son menos frecuentes son las de anticuerpos antidienomicio, EMA, y también de anticuerpos frente a péptido desaminado de la gliadina anti-TGP, de tipo IgA o IgG. Básicamente el tratamiento para la enfermedad celíaca es eliminar de la dieta todos aquellos alimentos que contengan gluten. El problema es que muchos de los alimentos que nosotros consumimos como harinas, pan, eh, tubérculos, tienen gluten. Entonces, pues hay que cuidar que incluso cuando se preparen los alimentos, por ejemplo, que cuando se frían papas, en una persona que no tiene gluten y luego preparar los alimentos de una persona que es celíaca con ese aceite que ya se contaminó, pues aún van a permanecer las partículas de gluten y pues al preparar una comida de un celíaco ahí, pues se va a dar una contaminación. Entonces también tendría que cuidarse la preparación de los alimentos para que no se contamine. Eh, Aunque sean cantidades mínimas, pues deben evitarse estos alimentos por toda la vida. Y bueno, esto sería todo por el video. Espero que se haya podido entender. Muchas gracias.